que nos quede respaldo. Bueno, ahí está, ya empezó a grabar. Y ahora sí vamos a dar, bueno, como inicio formal a la clase, ¿sí? Vamos a repetir todo lo que ya anticipamos informalmente. Le comentaba a quienes habían entrado más tempranito que teníamos dos novedades en la materia para este segundo semestre. Uno es que se ha jubilado la profe María Eugenia, así que era la profe responsable de la materia. En realidad se ha jubilado en mayo, pero bueno, siguió acompañando y estando presente hasta el final del primer semestre, hasta que llegaron las vacaciones de julio, ¿sí? Igual, ustedes, hay audios que ella ha grabado y ha generado el año pasado sobre algunos temas que vamos a ver en el segundo semestre, y a mí me parece muy valioso que esos audios, de hecho lo hemos conversado con ella, que esos audios los conservemos, porque me parece que son disparadores, organizadores, que es valioso que los tengamos. Entonces la van a seguir escuchando, ¿sí? A pesar de que no esté presente en el día a día de la materia. Ese es material generado por ella, que pertenece a la cátedra, y entonces vamos a seguir haciendo uso de eso, ¿bien? Y además, hay una serie de temas que, sobre todo cuando analicemos más en profundidad el pensamiento pedagógico de Paulo Freire, que es uno de los temas que nos toca en este último tramo de los temas que aún no trabajamos, en donde ya le anticipé yo que me gustaría invitarla a un encuentro, ¿sí? Sincrónico, porque bueno, ella, ustedes saben que es una apasionada del pensamiento de Paulo Freire. De hecho, todo el programa está planteado desde la posición filosófica y el pensamiento de este autor, con lo cual me parece que no tendría mucho sentido que sea yo quien presente esas ideas, teniéndola a ella como referente en esas cuestiones. Así que ya quedamos de acuerdo en que cuando nos toque trabajar ese tema en particular, ella se va a sumar, ¿sí? A algún encuentro sincrónico, así que está bueno saberlo. Y bueno, otra de las novedades es que debido a que se jubiló la profe María Eugenia y bueno, quedaba sola en la materia, era necesario empezar a incorporar más personas, ¿sí? Y es en ese sentido que se ha abierto un llamado a la formación de recursos humanos, que es como el primer escalón, digamos, dentro de lo que es el escalón de la docencia universitaria. Y se han sumado hasta ahora formalmente una persona en el área de formación de recursos humanos del área graduado. Les contamos un poquito que para la formación de recursos humanos existen como dos áreas. El área graduados, es decir, alumnos que ya han egresado de la carrera, en este caso del profesorado en ciencias naturales, en ciencias biológicas, perdón, y otro programa de formación de recursos humanos para estudiantes. Para poder formar parte de ese programa de formación de recursos humanos como estudiantes, el estudiante tiene que ser estudiante regular y tener aprobada la materia a la que aspira a ingresar, ¿sí? Bueno, en este caso se ha sumado como formación de recursos humanos graduada Vanina y Vanina Reartes, que ya le doy la palabra para que se presente brevemente y nos cuente, bueno, quién es, qué la motivó a sumarse, en qué trabaja, ¿sí? Y espero que prontito se sume una estudiante que ya está cursando entre tercero y cuarto año del profesorado. Pero bueno, tenemos que hacer toda la documentación, los papeles y demás, por eso no está hoy con nosotros, ¿sí?
Así que, bueno, Vani, ¿te parece que nos cuentes un poquito? Yo creo que quienes estuvieron en el curso de ingreso tal vez te recuerdan, porque tuvimos ahí un encuentro y una charla con vos. Sí, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, sí, comentarles un poquito. María Luisa me invita a participar trabajando acá desde la cátedra. Y bueno, comentarles que yo trabajo en la FACU, en la parte del Jardín Botánico de Orcomolle, ¿sí? En Orcomolle. La verdad que a mí me apasionan las plantas, me gusta mucho la botánica. Entonces, es una de las motivaciones por las cuales estoy en ese lugar. Bueno, soy profe, ¿sí? Soy profe de ciencias biológicas, egresé hace 3 años de la FACU y la verdad que, bueno, me apasiona lo que hago, amo mi profesión y soy una convencida de que, y estoy segura de que no hubiese encontrado, es la mejor opción que tomé al egresar de la facultad. Por ahí es como que uno a veces en el recorrido, ustedes lo van a ir viendo de la carrera, tenemos algunas trabas, se nos complica, el camino no es tan lineal, pero bueno, yo estoy convencida de que es la mejor decisión que tomé de egresar de la facu, digamos, del profesorado. Actualmente, aparte de trabajar en el Jardín Botánico, trabajo en dos instituciones, perdón, dos de secundaria, ¿sí? Del nivel secundario y una en el nivel superior. O sea, la misma institución en el nivel secundario y en el nivel superior. Bueno, la verdad que muy contenta y de participar acá con ustedes y de poder acompañarlos. Esa es la idea, así que bueno, espero que sea una linda experiencia y cualquier duda, consulta, estoy disponible. Bueno, buenísimo, Vanina. Ya te vamos a sumar al grupo de voceros y ya vamos a ver cómo nos reorganizamos también en relación a eso de los grupos. Precisamente era un tema que traíamos para tratar ahí en el encuentro de hoy, ¿sí? Genial. Así que, bueno, Vanina ya está sumada en el aula, así que cualquier cosa también la tienen a ella como referente, ¿sí? Para hacer consultas y plantear ahí algunas dudas. Bueno, yo sigo admitiendo, eh, pero voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Denme un ratito. No sé si... Ay, no. Aguárdenme un segundo. Que esto de admitir, hacer la presentación y todo al mismo tiempo es como siguen sumándose gente. Hola, Hola, sí. hola, buenas. Recién salgo de la clase de bio vegetal. Bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, Ay, a ver, deme un segundo, que no me está dejando compartirla tal como yo quiero. Uh, bueno, eh, ay, sigue llegando mucha gente. Esperen. Ay, yo no.
No sé por qué, bueno, estoy renegando y no me está dejando compartir. Es como que están viendo el Power, pero no están viendo la presentación en sí. Ay, Dios. Vamos a hacer otra cosa. Bueno, se me ha trabado todo ahora. Paciencia, chiquis. La próxima, Vani, vos vas a dar las admisiones, ¿sí? Así no superponemos tareas. Bueno, vamos por aquí. Yo creo que ahora... Bueno, ahí se ve bien. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno, buenísimo. Sí, profe. ¿Cómo vamos a organizar el encuentro? Vamos a trabajar en 3 momentos, ¿sí? Uno, ¿qué es lo que fuimos observando sobre los trabajos integradores? Les contamos que todavía no hemos terminado con esa tarea, ¿sí? Recién creo que llevamos de los 32 trabajos revisados unos 10 nada más, con lo cual, bueno, porque eso implica un ejercicio respetuoso, ¿sí? Así que, bueno, pero estimamos tenerlo terminado en el transcurso de la semana. Pero igual ya les vamos a ir anticipando algunas cuestiones y sobre todo la cuestión de las instancias de recuperación para que no se pongan ansiosas con eso, ¿sí? Después, lo que vamos a hacer también es un ejercicio de revisión del programa. Por eso les había anticipado ayer que tuviesen a mano el programa y que pensaran 2 preguntas, ¿sí? Que ahora las vamos a trabajar. Y en el tercer momento de la clase vamos a avanzar en el desarrollo de uno de los tópicos, de los temas que ya pertenecen a la tercera unidad del programa, que sería la unidad que empezaríamos a trabajar ahora en este segundo semestre, que tiene que ver con las teorías pedagógicas o teorías educativas, ¿sí? Vamos a hacer una introducción a esas teorías y vamos a presentar como la gran clasificación que propone Dermeval Saviani, que es uno de los autores que vamos a trabajar en estas posibles clasificaciones. Es una clasificación, no es la única, ¿bien? Nosotros en la materia trabajamos sobre ella y ahí vamos a ver que para el autor existiría como una gran clasificación de estas teorías pedagógicas en teorías pedagógicas no críticas y a su vez las teorías pedagógicas críticas, críticas reproductivistas y críticas de la resistencia, ¿sí? Lo que vamos a tratar de reconocer e identificar hoy es por qué a unas las denomino, las entiende como críticas y por qué a otras como no críticas. Y a su vez, poder distinguir entre aquellas que serían críticas pero reproductivistas y aquellas otras que entiende como críticas de la resistencia. ¿Bien? Esto es un tema que siempre les cuesta porque en alguna medida exige un ejercicio de reversibilidad del pensamiento, ¿sí? Y por ahí ustedes están acostumbrados no sé, a cuestiones más bien lineales, ¿sí? De asociación de ideas, y por eso es importante que nos dediquemos un tiempito para hacer estas distinciones, ¿bien? Entonces, a lo mejor ustedes van a percibir que, no sé, que resultan muy reiterativos, que lo trabajamos en 3 o 4 clases, que volvemos sobre estas ideas, pero no importa. La idea y el objetivo es que se terminen comprendiendo. ¿Bien? Y otra cuestión que también nos interesaba, que ahí quedó, digamos, agregado al final, es cómo nos vamos a reorganizar en los grupos de trabajo y en este sentido
vayan pensándolo, ya va a llegar un momento de la clase en donde vamos a trabajar sobre esto, para que vayan compartiendo en el chat sus percepciones o sus ideas de reorganizarnos en los grupos o bien conservar los grupos que teníamos. De todos modos, ya vamos a sistematizar según lo que comenten o lo que compartan ahí en el chat o a medida que vayan levantando la palabra, qué es lo que percibimos nosotros desde este lado. Que hay grupos que se han consolidado, que han logrado fusionarse y funcionar muy bien, ¿sí? Mientras que hay otros grupos que han quedado bastante diluidos, ¿sí? No sé, que a lo mejor siguen participando de manera activa solo 3 o 4 personas, otros en donde aún cuando funcionan 4 o 5 personas, ha habido quiebres entre esas personas, entonces a lo mejor sería lo más conveniente reorganizarse en grupo, ¿sí? Entonces vayan pensando cada uno en esto, la idea es que tengamos libertad. Aquellos grupos que quieran seguir trabajando tal como estaban, podemos conservarlos, ¿sí? Y aquellas personas que quieran como ser reasignadas a otros grupos o conformar grupos nuevos para este segundo semestre, lo podemos hacer, ¿sí? Porque también es cierto que muchas personas que inicialmente se habían inscrito en la materia y que formaban parte de grupos, han ido decidiendo dejar la materia, no cursarla, dejar la carrera, ¿sí? Así que bueno, la situación de hoy no es la misma que la situación de marzo en la que iniciamos este recorrido, ¿bien? Lo que sí les voy a pedir, chiquis, es que vamos a ir registrando la asistencia, ¿sí? De quienes están, así Vani, después ahora que ya tenemos ayudante, ¿sí? Vani, podemos ir haciendo el registro, esa es una tarea que lleva tiempo, por eso en otras oportunidades no se lo solicitábamos, ¿sí? Pero sí nos parece valioso que estén presentes en estos encuentros, creemos que les suma, ¿bien? Entonces, vamos a ir teniendo un registro de la asistencia, de quienes vienen, de quienes asisten. Así que vayan dejando ahí en el chat sus nombres y apellidos. Entonces después Vani copia y pega todo ese registro y lo vamos a considerar, digamos, como un ítem más de este seguimiento que ustedes saben que nosotros hacemos en la materia, ¿sí? Así que, Vani, en eso sí te pido, a medida que vaya sumándose gente, ¿sí? Que le vayamos recordando en el chat que vayan dejando su nombre y apellido. Bueno, en relación al trabajo integrador, ustedes saben que este trabajo integrador es un trabajo integrador que sería el equivalente al primer parcial del primer cuatrimestre, va a tener una instancia propia de recuperación, ¿sí? Ahí se suma otra personita. Va a tener su propia instancia de recuperación. Es decir, aquellas personas que no lo entregaron, que no llegaron a hacerlo o que lo hicieron, pero nosotros vemos que necesita ser revisado, repensado, porque hay cuestiones que no están logradas, va a tener su propia instancia de recuperación, ¿sí? Entonces, este trabajo ya va a aparecer una planilla en donde va a decir si está aprobado o si está desaprobado, ¿bien? En la planilla solamente va a decir eso y después cada uno individualmente va a poder visualizar la calificación o la nota que tiene, ¿está? Recordemos que al final del año vamos a tener otro trabajo práctico integrador que va a ser en el mes de noviembre, ya les indicaremos oportunamente cuál es la consigna, qué es lo que vamos a hacer, que a su vez también va a tener su propia instancia de recuperación para aquellos que no lo hayan hecho o para aquellos que lo hayan hecho, pero que lo hayan hecho con muchos errores y que entendamos que no está en condiciones de ser aprobado. Y lo mismo, va a aparecer una planilla en donde va a decir está aprobado o desaprobado. En la planilla solo va a estar ese ítem. Y después, al interior, vieron ustedes que nosotros siempre le subimos en las tareas la calificación de cada uno para que individualmente y personalmente cada uno vaya teniendo registro de cuál es la calificación que ha obtenido, ¿bien?
A su vez, a todo esto, nosotros le vamos a añadir, bueno, las entregas de los trabajos prácticos semanales, incluidos los cuestionarios que vayamos tomando, ¿bien? Y con todo eso vamos a definir a fin de año cuál es la condición de cada uno de ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que no entregaron este primer trabajo integrador y entonces entienden que ya han quedado libres, ¿sí? Esto lo comento porque algunos de ustedes me lo han consultado o hubo compañeros que lo han consultado por medio de ustedes, ¿sí? Para que ustedes le comenten y le digan, no es que ya han quedado libres en la materia si no entregaron este primer trabajo integrador del primer cuatrimestre, ¿bien? Volviendo ya cuando estemos hacia el final del año, sumando todas estas instancias, cada uno va a estar en condiciones de tener aprobada o no la materia en ese caso, ¿ya? ¿Sí? Y a su vez, si han desaprobado alguno de los 2 trabajos integradores entregados, ¿bien? Va a existir la opción de una recuperación, que le llaman ustedes, ¿bien? Quienes han aprobado, según las calificaciones que van teniendo, van a estar en condiciones de promocionar o de regularizar, ¿sí? Para esa promoción y regularización no solo se van a tener en cuenta estos 2 trabajos integradores, es decir, las notas que han obtenido en estos 2 trabajos integradores, sino también todo el seguimiento que nosotros hemos realizado, ¿bien? Puede que a lo mejor en los trabajos integradores tengan un 6 y un 7, o tengan, no sé, 2 6, pero nosotros vemos que a lo largo de todo el proceso están en condiciones de promocionar. Entonces, nosotros iremos analizando cada una de sus situaciones y les indicaremos, ¿bien? Tal vez a esas personas, no sé, que tienen 2 6, los llamaremos a un coloquio final en donde plantearemos algunas preguntas y les daremos la posibilidad de acceder a la promoción, ¿sí? Siempre vamos a tender a favorecer el proceso antes que complicarles la vida, ¿está? Y aquellos que hayan desaprobado algunos de los 2 trabajos, pero que nosotros veamos y a su vez veamos que han venido entregando todos los trabajos parciales, semanales que hemos ido proponiendo, los vamos a llamar también a una instancia de recuperación que seguramente va a ser un coloquio oral, ¿bien? Como para cerrar la materia y ver si quedan regulares o existe la posibilidad de una instancia de promoción, ¿sí? Seguramente quienes lleguen a esta última instancia va a ser muy difícil que puedan promocionar la materia, ¿bien? Pero también existe la posibilidad en esa instancia. Bueno, esto vuelvo a decirlo, ya lo habíamos planteado, pero me parece que es válido recordarlo porque hay algunas, por las preguntas que ustedes han ido haciendo de manera personal en el WhatsApp o por mensajería privada, me parecía importante recordárselos. Entonces, por ahora estamos recién en esta instancia, ¿sí? Nadie ha quedado libre en la materia. La condición de libre la vamos nosotros en particular. Yo sé que otras materias trabajan con una lógica diferente y dice, bueno, si no estuvieron presentes en 4 sincrónicos y si no entregaron 2 trabajos prácticos, ya quedaron libres. No es la lógica desde la cual nosotros trabajamos en la materia. La condición de libre en nuestra materia la vamos a saber recién al final de año. ¿Y quién va a quedar libre en la materia? Aquella persona que no haya entregado ninguno de los 2 trabajos, ¿sí?, integradores, o que, no sé, ha entregado los trabajos integradores, pero están ambos desaprobados y no se presenta a rendir el coloquio, ¿sí? O a su vez se presenta a rendir el coloquio, pero lo desaprueba, ¿sí? Esa persona es la que queda libre para nosotros, ¿bien? ¿Se entiende, chiquis? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Profe, ¿con cuánto se aprueba el trabajo práctico? El trabajo práctico se aprueba con nota de 5, ¿sí? O sea, y 5 y 6 son notas de aprobación que les va a permitir tener la condición de regulares en la materia,
y con más de 7 o más, es una señal de que están en posibilidades o en condiciones de promocionarla, ¿sí? Pero de todos modos, recordemos que tenemos que llegar al final del proceso para saber si van a promocionar o no. Bien. Profe, pero usted cuando corrige el trabajo va a poner como una nota para que nosotros sepamos más o menos qué es lo que estamos, porque digamos, yo soy recursante y como que me estoy exigiendo a querer llegar a una promoción, entonces más o menos, yo sé que el trabajo medio que no estuvo muy del todo bien, pero quiero saber más o menos qué más esfuerzo tengo que hacer para llegar al 7, porque yo lo que busco es promocionarla. Dale, sí. Ahora, en el trabajo, no sé si ustedes vieron que nosotros pusimos como una tabla ahí de equivalencia, ¿sí? Como notas conceptuales y a qué equivaldrían cada una de esas notas conceptuales. De todos modos, para este trabajo integrador sí vamos a ponerles notas como para que ustedes también se sientan como más seguros, ya que están acostumbrados a trabajar con esa escala. ¿Bien? Profe, por ejemplo, que tengamos un 6 en el primer trabajo y en el segundo un 7 o más, ¿hay posibilidad de promocionarla la materia? Sí, asistiendo a esta instancia de coloquio, como les decía, ¿sí? Bien, en esta instancia planteamos algunas preguntas, sobre todo de las que que vimos que no están del todo comprendidas o entendidas, y va a existir la posibilidad de promocionarla. Participarías, Mica, como de la recuperación para poder acceder a la promoción, ¿se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, por eso yo les digo, traten de seguir poniéndole fichas, ¿sí? Y nuestro objetivo y nuestra idea es darles todas las posibilidades y oportunidades para que ustedes puedan acceder a la promoción, ¿bien? O que si no acceden a la promoción, por lo menos estén en condiciones de poder presentarse ahí nomás en la mesa de diciembre para poder sacarse la materia. No sacarse la materia, para poder aprobar la materia y ya tenerla rendida. Sí, Ignacio. ¿Querías decir algo? No. Bueno, no, me pareció. Bueno, chiquis, vamos por la segunda cuestión, la organización de grupos. Ahí, bueno, como ya les había anticipado, la idea es plantearles a ustedes si conservamos los grupos del primer semestre, ¿sí? O conformamos nuevos grupos. Esto yo creo que va a ser como también medio personal e independiente al interior de cada uno de los grupos. No sé si quieren que charlemos un ratito en relación a eso. Mira, ahí Matías, por ejemplo, está diciendo conservar. Sí, porque el grupo de ustedes funcionó muy bien, Mati. A quien se ha sumado hace un ratito, es necesario que vayan dejando sus nombres y apellidos en el chat, ¿sí? Para que podamos ir teniendo el registro de la asistencia. Bien, Alejandra también propone conservar. Lo que yo les propongo, en todo caso, es que ya pensamos o diseñamos con Vanina una posible consulta, ¿sí? Consultar, no sé, mediante un formulario, mediante alguna actividad que les propongamos en el aula, o mediante los voceros de cada uno de los grupos, en donde aquellos grupos que deciden conservarse, ¿sí? Me mandan un mensajito y me dicen, nosotros, profe, vamos a conservar el grupo tal como estaba. De todos modos, si hay alguna persona de esos grupos que no se siente cómodo y quiere trasladarse, salir del grupo y agruparse con otras personas, lo consideramos, ¿sí? Profe. Y sí. En el caso de que uno no haya presentado los trabajos y de que no haya, digamos, seguido la materia como al día, ¿se podría volver a hacer todos los trabajos, hacer la recuperación del otro trabajo o ya directamente estaría libre? No, la recuperación de todos los trabajos anteriores, ¿sí? Ya no. O sea, no, como yo les expliqué en algún momento, los trabajos esos parciales que fuimos entregando, ya no existe la posibilidad de recuperarlos hoy a todos esos, ¿sí? Sí existe la posibilidad de la recuperación del trabajo integrador, ¿sí? Que ya les vamos a explicar en qué va a consistir, y si no hicieron ese trabajo integrador, sí van a tener la posibilidad de entregarlo, ¿bien? Lo que sí propongo, Lourdes, es que
te sumes de ahora en más a la materia, sí a hacer todos los trabajos semanales que les vayamos proponiendo de ahora en más. ¿Está? Profe, ¿y podría ser una posibilidad que supongamos yo haya aprobado con 6 el trabajo y yo quiero sacarme un 7? ¿Podrías recuperar el trabajo ese para llegar al 7? Sí, también existe la posibilidad. Pero ojo, si te sacás un 4, después conservamos el 4, ¿eh? Eso también está en duda ahí. A ver, se supone que si les hacemos señalamientos y cuestiones para corregirse, el trabajo que entreguen en la segunda instancia va a ser mejor que el primero. Pero Sí, bueno. a mí me pasó porque, bueno, justo una de las compañeras se fue, hubo un quilombo, entonces como que fue todo así un lío el grupo por eso. Bueno, sí. Sí, va a estar esa posibilidad también, ¿sí? De aquellos que a lo mejor tienen una nota de 6 y quieren aspirar a la promoción, podemos pensar en la posibilidad pero dejen que tengamos el mapa armado, ¿sí? De cuál es la condición de cada uno de ustedes, ¿está? Porque en función de eso es que también vamos a pensar qué o cuál sería la instancia de recuperación, ¿sí? Cuando dicen conformar, ahí en el chat, ¿qué están queriendo decir? ¿Es armar otro grupo nuevo? Lourdes, Navarro. Sí. Bueno, en todos casos pongan armar grupo nuevo, ¿les parece? Eso, conformar nuevo grupo. Perfecto. Profe, en mi caso yo hice el trabajo integrador con las chicas. Bueno, yo le mandé un mensaje de que yo no pude grabar el audio, pero todo lo otro yo tengo todas las pruebas de que yo lo hice. Igualmente le dijeron las chicas a ustedes que yo no pude grabar el audio. Y bueno, después sí hice la segunda parte bien. Por lo que yo me quedé sin celular justo. Estoy todavía sin celular, pero me compré otro. Tuve que comprar otro, así que estoy en el gasto este. Bueno, Lourdes, ya vemos cuál es la condición y la situación en la que quedás y ya acordamos y definimos si es necesario que recuperes o no y pensamos cuál será la instancia de recuperación, ¿sí? Sí, bueno, sí, yo ahí... tengo todo presentado. Bueno. María Elisa, perdón. Chicos, todos aparecen con el nombre de ustedes, ¿es el correcto, digamos, acá como usuarios? ¿O han entrado con otro mail? Porque les explico. Justo tengo un complemento ahí para la asistencia y me lo tomó la asistencia y me la pasó una listita de Excel. Entonces, si hay alguien que está con otro usuario, no me va a aparecer. Esa es la duda solamente. Bien, si hay alguien que no, póngamelo ahí en el chat, perdón, y eso nada más. Buenísimo. Gracias, Vani. Bueno, entonces, con esta información que ustedes nos han dado, si quieren, cada uno vaya diciendo, si quiere conservar el grupo que tenía o cambiarse de grupo, ya vamos a trabajar con Vanina. De todos modos, no están todos presentes hoy, ¿sí? Son 60 personas nada más de los 230 que son ustedes, así que ya veremos, digamos, de realizar una consulta por otro medio para que todos respondan y tengamos el registro de todos, ¿bien? Y la otra opción que también estaba era que ustedes definan al interior de esos grupos, sobre todo de los grupos que se van a conservar, ¿no? Si les parece que hagamos rotación de voceros, ¿sí? Porque, bueno, a lo mejor la tarea del vocero se han sentido sobrecargados, no quieren seguir haciéndolo, entonces que ustedes me digan. Bueno, por ejemplo, el grupo 5 de Matías dice, nosotros vamos a seguir como grupo, ¿bien? Pero a lo mejor proponen hacer un cambio de vocero. Entonces, bueno, esas cuestiones también nos vamos a ir organizando durante esta primera semana, ¿bien? Tranquis, que ya lo vamos a organizar y para que nos resulte lo más ágil posible todo esto. Bien. Y vamos a pasar ya al punto 2 y nos vamos superando estas cuestiones organizativas, ¿sí? A quien se sumó recién
ahí estamos, bueno, haciendo un registro de asistencia. Vani, igual con este complemento te sale la asistencia de todos los que estén en la reunión, más allá de que hayan puesto el nombre, ¿no es cierto? Así es. Bueno, perfecto. Hacela, digamos, por ahí en 2 o 3 oportunidades diferentes a lo largo de la reunión, porque hay algunos que entran, que van, se caen y demás. Ahora, pasando ya a los contenidos específicos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una revisión del programa, es decir, ¿qué es lo que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Y cuáles son los temas que quedarían por ver y trabajar. Y en relación a eso, para hacer ese ejercicio, y ahora sí es necesario que ustedes intervengan, hablen, digan, es que tratemos de dar respuestas a cómo está organizado el programa de la materia. Bien. Ayer les pedí que hicieran ese ejercicio, que pensaran esa cuestión, ¿sí? 2 cuestiones en realidad, pero vamos a trabajar primero sobre esta. ¿Cómo está organizado el programa de la materia? A ver, alguien ahí que tome la palabra, y sobre ese que tome, o esa que tome la palabra, vamos a ir construyendo las demás intervenciones. Yo sé que hasta ahora el programa de la materia es un papel que tenían ahí, que nunca, algunos tenían el papel, otros ni siquiera tenían el papel. Estaba ahí como algo puesto formal y nadie lo había mirado. Pero es importante que tomemos conciencia de esto. ¿Profe? Sí. Bueno, lo primero dice que hay una fundamentación, después da unos objetivos que dice analizar y valorizar a la teoría educativa como un campo de saberes que fortalece la formación del futuro docente en la comprensión de la situación educativa en sus múltiples dimensiones y en la construcción de herramientas teórico-metodológicas para la intervención. Ese es uno de los objetivos que tiene. Bien, pero más allá de detenernos a leer cada uno de los objetivos, pensemos y describamos cómo está organizado el programa de la materia. Vos dijiste, Lourdes, tiene primero una fundamentación, ¿sí? Después tiene una serie de objetivos, que serían los propósitos, las metas que nosotros queremos lograr en la materia, en ustedes. Después, ¿qué más hay? Están los contenidos. Bien, los contenidos. Después de los contenidos, la modalidad del trabajo. Bien. La evaluación, los requisitos para la aprobación. Bien. Y después las condiciones libres. Los requisitos para la aprobación, y ahí en los requisitos para la aprobación distingue y diferencia entre aquellos estudiantes que están interesados en promover o promocionar la materia. Tiene como 3 subcategorías. Aquellos que están interesados en regularizarla y aquellos estudiantes que la van a rendir como alumnos libres, ¿sí? Sí, estamos haciendo un taller de lectura, tal cual, Delphi. Ahora, tenemos una fundamentación. En esa fundamentación se explicita cuál es la posición teórica de la materia acerca de cómo va a entender la educación, ¿sí? Cómo va a entender la enseñanza y el aprendizaje. Ahí te doy la palabra, Ariel. Bien. Después tenemos los objetivos, los contenidos. Sobre los contenidos me gustaría que ahí vayamos afinando y deteniéndonos, ¿no? Y después dice cómo es la metodología, cómo vamos a trabajar en el cursado, y después habla sobre la evaluación. Sí, Ariel, ¿qué querías decir? Sí, con respecto a los contenidos veo que hay una categorización específica, por ejemplo, a otros programas, y que cada unidad tiene su propia bibliografía y es como que está más organizada cada unidad, a comparación de otros que cada unidad tiene un tema específico y al final pone una bibliografía general, ¿no? Bien, buenísimo. Eso es
una decisión también, ¿no? De cuando uno organiza un programa de la materia, es decir, bueno, en esta unidad se van a ver estos tópicos, estos ejes conceptuales, y para abordar estos tópicos y estos ejes, los autores que vamos a trabajar son estos. Eso a ustedes les da pistas y señales concretas de a qué material ir a referirse, ¿sí? Qué material buscar, qué material leer para dar respuesta a esos temas y a esos tópicos que allí se han propuesto. Bien, ¿les parece que nos centremos un poquito en esto de los contenidos? Porque ahí es donde me gustaría que tratemos de tomar conciencia, digamos. ¿Cómo están organizados estos contenidos? ¿Están organizados en clases? ¿Están organizados en módulos? ¿Están organizados en unidades? Por unidades, profe. Y Bien. después están divididos en clases. Bien, están organizados en unidades y esas unidades a su vez en el aula virtual después están organizadas en clases, ¿no es cierto? Ahí, ay, me olvidé el nombre de Supertutos, pero, ay, no sé si es Andrés. No, Nicolás. Ahí está. Nicolás, ya. Tenía apagado el micrófono. Dale. Le decía que está organizado en 3 unidades y que, bueno, la primera unidad se va a hablar sobre de dónde viene la teoría de educación, digamos, la concepción epistemológica que tiene la palabra, su separación de la pedagogía. En cuanto a la segunda unidad, ya creo que habla de la educación como objeto de estudio, y si no me equivoco, por lo que leo, la tercera unidad que vamos a tratar ya es la aplicación de esa teoría de la educación. Bien. Por ahí lo veo yo. Bien, sobre la tercera unidad, es obvio que todavía no han avanzado y ya vamos a revisar un poquito esa idea. Pero como bien dice Nicolás, ¿sí? En la primera unidad lo que se buscó es, bueno, primero reconocer que el objeto de estudio que nos convoca es la educación, ¿sí? Tener claro que ese es el objeto de estudio de nuestra materia. Como en diversidad vegetal tendrán otro objeto de estudio, como en animal 1 tendrán otro objeto de estudio, como en ecología general tendrán otro objeto de estudio. En la materia teoría de la educación es nuestro objeto de estudio. Bien, Natalia ahí está pidiendo la mano, dale, ya te doy la palabra, ¿sí? Quiero cerrar esta idea. Entonces, identificamos que la educación es nuestro objeto de estudio. Y lo que hicimos en esa primera unidad es ver cómo a lo largo de la historia del desarrollo de la ciencia, ¿sí? Se ha ido analizando y estudiando a ese objeto de estudio que es la educación, desde diferentes campos disciplinares, ¿sí? Y cómo han ido surgiendo diferentes disciplinas y se las ha ido nombrando de diferente manera en función de las diferentes concepciones de ciencia que ha habido también a lo largo de la historia, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y cómo se la ha ido nombrando de diferente manera este campo en el que se estudia la educación y a su vez cómo han ido interviniendo en este objeto de estudio otros campos, ¿sí? Que le han ido aportando, como la psicología de la educación, la filosofía de la educación, la sociología de la educación. De hecho, lo vamos a ver ahora también en la unidad 3. Muchos de los aportes vienen del campo de la filosofía, de la sociología, ¿sí? No nacen al interior del campo propio de las ciencias de la educación o de la teoría de la educación. Y a su vez, lo que vimos en esa primera unidad son las relaciones que este campo de estudio, que es el campo de estudio de la educación, que forma parte de las ciencias sociales, se vincula o se relaciona con las ciencias naturales, que es el otro gran campo de estudio del cual ustedes trabajan o analizan la mayor parte de sus materias disciplinares, ¿sí? Biología celular, biología general, vegetal, animal, ¿sí? Todas esas materias forman parte del campo de las ciencias naturales, mientras la teoría de la educación forma parte del campo de las ciencias sociales.
y qué relación y qué tensiones ha habido a lo largo de la historia entre esos dos campos de la ciencia. ¿Cuáles han sido los modos de conocer y de hacer ciencia hegemónico, ¿sí?, que han tratado de replicarse en las ciencias sociales, las consecuencias que eso ha tenido y cómo las ciencias sociales han tratado siempre de posicionarse, de mostrar otros modos de conocer y de validar esos otros modos de conocer en oposición a los planteos o a las ideas de el positivismo hegemónico que reinó en algún momento de la historia, ¿sí? Natalia, ¿ahí querías hacer alguna intervención o algún aporte? Capaz que no. Bien. Bueno, con esas ideas, ¿sí?, y los diferentes nombres con los cuales se ha ido denominando este campo de estudio de la educación, vimos que en un primer momento se lo entendió, se lo llamó, se lo nominó como pedagogía, en otro momento ciencias de la educación, y es importante saber por qué cambió de nombre, por qué aparece la palabrita ciencias de, ¿sí? Profe, yo de eso me acuerdo porque que como que él tenía que tomar su lugar como ciencia para que los tomen como una ciencia formal, porque no los tomaban en serio. Por eso se llama Exacto. ciencia de la educación. Bien. Eso sobre todo, digamos, por la influencia de los planteos del positivismo, ¿sí? Era como que solo aquellos campos del saber que asumían su investigación desde las lógicas positivistas o siguiendo el método científico clásico podían ser consideradas ciencias. Entonces ahí es como que el campo del estudio de la educación se acomoda y dice, bueno, nos tendremos que llamar ciencias de la educación para que nos otorguen la categoría de validez y de un campo del saber con entidad propia, ¿sí? Y después, un poco más adelante, ya aparecen en los planteos de la teoría de la educación, ¿sí?, que ya vimos que tiene su origen en los países anglófinos y que eso también tiene sus consecuencias, ¿sí?, que ya lo vamos a ver, lo vamos a recuperar un poquito ahora, porque es un campo en donde no solo se teoriza sobre el saber, sobre lo que se construye como conocimiento en relación a la educación, sino que ese saber que se construye tiene como propósito la aplicación, ¿sí?, en el campo mismo de la educación, es decir, saber para hacer, conocer para revisar ese hacer, esa práctica que llevamos a cabo en el campo de la educación. Bien. Con eso cerramos unidad 1, y esas son las ideas que deberían a ustedes quedarles como claras. Imagino que estarán tomando apuntes de todo eso, porque estas cuestiones las solemos preguntar en los coloquios y en las instancias de evaluaciones finales. Así que supongo que han tomado nota de todas estas ideas, y si no han tomado nota ahora, vuelvan a mirar el video y registren todo esto que estuvimos diciendo. Pasamos a la unidad 2. Unidad 1, analizamos este objeto de estudio que es la educación, vemos cuáles son las disciplinas que lo han ido estudiando, cómo se las ha ido nombrando: pedagogía, ciencias de la educación, teoría de la educación, las distinciones entre una y otra, y que esos cambios no son casuales, sino que vienen dados y asociados a diferentes movimientos y momentos históricos de los modos en que se concibió la ciencia a lo largo de la historia. ¿Bien? Eso sería como resumen, así como global, para entender estas ideas. Y nos vamos a la segunda unidad de la materia. ¿Qué es lo que vimos ahí? Tienen el programa en mano, pueden leer. No quiero que me lean a mí, ¿sí? Quiero que lo lean ahí ustedes y puedan decir qué es lo que se trabajó en ese segundo tópico
conjunto de contenidos. Nicolás ya anticipó algo, dijo, ya nos metemos en la cuestión de la educación, que es el objeto de estudio de la materia. Bien, ¿qué más podemos decir sobre eso? La caracterizamos, hablamos de sus funciones, Ujú. Bien. los dos niveles, macroscópico y microscópico. 3, Y, te está faltando sí, uno. perdón, 3. Y su relación con la educación. Es como, la segunda unidad es como más a fondo de lo que es la educación. A diferencia de la Bien. primera, que hablaba de cómo iba cambiando, en esta ya profundiza más. Bien. En realidad no es que profundiza más. Lo que hace es decir, en la primera unidad lo que hacemos es identificar quién estudia a este objeto de estudio, ¿se entiende? ¿Cuáles son las disciplinas o los campos del saber dentro de esta gran macroestructura de lo que es la ciencia? ¿Quién estudia la educación? En la unidad 2, lo que hacemos es ya adentrarnos en el objeto de estudio mismo y empezar a describirlo, a caracterizarlo, a decir, bueno, ¿qué es la educación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? El texto de Silvina Birz es una exquisitez en dos sentidos, en que plantea muchas dimensiones o tópicos que son claves para que ustedes caractericen a la educación, ¿sí? Y a su vez es un texto de fácil lectura. Entonces, ese texto tienen que exprimirlo y yo siento que no lo han exprimido. Hacen referencia, por ejemplo, allí en ese mismo texto, las relaciones que hay entre la educación y el poder, distingue los diferentes niveles o grados de formalidad que puede tener el proceso educativo. Dale, Alejandra, queda grabado, no hay problema. Los diferentes grados de formalidad con que podemos observar a la educación, ¿sí? Y después, bueno, como bien dijo Mati, ahí hay otro autor que dice, bueno, a ver, este objeto de estudio que es tan complejo, ¿sí?, que es la educación, para poder entenderlo y analizarlo como en mayor detalles, yo propongo, dice Ricardo Nassif, que lo analicemos desde 3 planos de análisis. Mati se acordó de 2, digamos, pero después ahí recuperamos el tercero. Estos 3 planos de análisis serían el plano macroscópico, o que se conoce como el plano social amplio, ¿sí? Es decir, analizar a la educación en relación con las dimensiones de la cultura, con la dimensión social, ¿sí?, con la dimensión o la económica y política. Sí, Mati. Te escucho. ¿Habías levantado la mano o no? Fue solo una impresión mía. No, debe ser que apareció por error. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí vimos cómo la educación no puede ser pensada como una dimensión aislada, autónoma, ¿sí?, sin las decisiones políticas que asuman quienes están en el gobierno, por ejemplo, sin entender cuál es la concepción de educación que tienen esos gobiernos o esos estados, ¿sí?, sin entender la cuestión económica y cómo el modelo económico que esos estados asuman también va a incidir en cómo se conciba la educación, qué se priorice, cuál sea el presupuesto que se le asigne, ¿sí? Eso desde el plano macroscópico. Ahora bien, habría otro plano también desde el cual podemos analizar la educación. ¿Cuál sería el segundo? El plano Mati. microscópico. Bien, Cami. Y a ver, ¿qué Está planteaba más ese plano? relacionado con el educador y el educando. Y la relación con el aula y el alumno. Bien, el plano microscópico lo que propone es analizar la relación educativa, ¿sí? La relación educativa que se da entre alguien que enseña y alguien que está aprendiendo, ¿bien? Entonces, eso puede suceder en un aula, pero puede suceder también fuera de un aula, ¿sí?
Por ejemplo, en la escena en la que Lucas se encuentra con el cartonero, con esta persona, digamos, que recolecta cartón, ¿sí? Ahí existe una relación educativa, ¿bien? Más allá de que no se dé dentro de un aula, solo que no es una relación educativa típica, pero esa escena la tendríamos que mirar desde el plano microscópico, ¿sí? Por más que se dé en la calle. Y es una situación educativa de tipo informal, exactamente, Mariana. Porque se da de casualidad, no hay una intencionalidad, no es que se planificó, no hay unos objetivos predefinidos de parte de esa persona, ¿sí? Se dio de casualidad, pero hay una relación educativa. Entonces, esa relación educativa es asistemática, ¿sí? No es que todas las semanas se van a encontrar para seguir haciendo una continuidad de la lectura de ese libro, ¿sí? Se dio ocasional, esporádica y fue. Pero sí es una relación educativa, entonces la tenemos que pensar desde el plano microscópico. Ahora bien, ahí habíamos trabajado un autor, ¿se acuerdan? Paulo Freire, que decía que había una serie de dimensiones que cuando uno analiza una situación educativa típica, propia de aquellas que se da al interior de las instituciones educativas y que vamos a llamar educación formal, ¿sí? Siempre tenían que estar presentes. ¿Y se acuerdan cuáles eran esas dimensiones? Bueno, no se acuerdan. Habrá que volver a revisar ese texto. Entonces, seguimos y recuperamos. ¿Ven? Estas cosas son las que se evidencian en los trabajos que no están claras. No las han terminado de entender, conceptualizar, y por eso traen, así como agarrado de los pelos, algunas categorías y análisis cuando analizan el corto. De todos modos, ya les vamos a hacer los señalamientos particulares a cada uno para que puedan repensar o revisar estas cuestiones. Y allí, después de trabajar desde el plano microscópico esa relación educativa con el texto de Freire y con el texto de Philippe Mérieux, ¿sí? Nos fuimos a analizar el plano macroscópico a partir de todos estos otros autores que analizan ya la educación en relación con la política, en relación con la economía, ¿sí? En relación con la cultura. Y entonces ahí estuvimos trabajando, ¿qué textos? Estuvimos trabajando que son los que nos muestran esas posibles relaciones desde el plano macroscópico o el plano social amplio. Tienen el programa ahí, pueden orientarse. Había una autora en particular que decía, la educación no puede pensarse independiente de la política y de la economía. No podemos pensarla como cuestiones dicotomizadas, independientes. Pacheco. Exacto, Margarita Pacheco, ¿sí? Ese es el puntapié, ¿bien? Entonces ese es como el primer puntapié, y después lo fuimos rellenando, si se quiere, esas posibles relaciones a partir de otros autores. Blanes de Marengo, exactamente, que dice que la educación es política, es una cuestión política, y explicita a partir de muchas justificaciones por qué la educación es política e implica una cuestión política. Bien. ¿Qué otro autor? O otros autores o autoras. Bien, Santiago dice que la educación responde a lo que el Estado busca, el modelo económico que tenga ese Estado es lo que se va a reflejar en las políticas educativas. Perfecto. ¿Y qué autores son los que nos explicitan y nos muestran esas relaciones entre educación y los modelos económicos que hubo en algún momento? Hablan del modelo económico neoliberal, por ejemplo, y de cómo eso ha impactado
en la educación en general y en la universidad en particular. Ciro García, Chomsky, exactamente. Bien. Bueno, nos vamos ubicando. Adriana Puigros también habla esto de las políticas neoliberales a lo largo de diferentes generaciones y cómo eso se ha ido visibilizando y ha impactado en la educación, ¿sí? Bueno, llegamos, después de haber podido entender estas cuestiones, que no sé si han entendido, creo que no se han entendido del todo, pero no importa, volveremos y trataremos de que se terminen de consolidar, a trabajar ahora en la unidad 3 del programa. Nico anticipó algo que no estaba como del todo orientado, pero vamos a tratar de explicitarlo. Ahora, en la unidad 3 del programa, lo que se va a hacer es proponer una serie de teorías pedagógicas, ¿sí?, que han ido surgiendo a lo largo de la historia y que explican a este fenómeno que es el fenómeno de la educación, ¿sí? Se va a teorizar sobre la educación, ¿sí? Lo iremos haciendo de manera articulada con situaciones de la vida cotidiana y de la vida práctica, como para que ustedes vayan viendo e identificando, estas prácticas educativas están más alineadas con esta teoría educativa, estas prácticas educativas que llevan adelante estos docentes están más alineadas con estas teorías educativas, y por eso venía la segunda pregunta que yo les había hecho, a ver si podían identificar, está explícito en el programa, tiene que ver con lo que vamos a ir trabajando en la unidad 3, pero ¿pueden reconocer cuál es la concepción de educación que subyace en el programa? Ahí se dice, pero no importa si no lo pudieron reconocer. Pero ahí en el programa se dice. ¿No? Bueno, quedémonos con esta pregunta y después de que trabajemos la explicación teórica de estas grandes categorías de las teorías pedagógicas, etnocríticas y críticas, críticas reproductivistas y críticas de la resistencia, esa va a ser una pregunta que necesitamos que puedan responder después de haber escuchado esto. Así que al final de la clase necesito que me digan cuál es la concepción pedagógica que subyace en nuestra materia. ¿Bien? De esa categorización y clasificación que hagamos, ¿dónde se supone que estamos parados nosotros? Y entonces vamos y arrancamos con la unidad 3. Y vamos a hacer hoy una pequeña introducción acerca de la clasificación de las teorías, ¿sí? Nico. Sí, perdón que le interrumpa. ¿Sería que es un paradigma, el paradigma crítico? Bien, perfecto. Encontraste la palabrita. Ahora vamos a tratar de ver qué significa que estemos parados desde ese paradigma y qué sería entender a la educación desde un paradigma crítico. ¿Sí? Buenísimo, sí. Nico. Entonces, volvemos, ¿sí? ¿Se acuerdan que Colom Cañelas, al final de su escrito, ¿sí?, concibe a la teoría de la educación, en la última página de su escrito, como un campo en donde se conoce para hacer, es decir, saber sobre la educación, pero saber para saber hacer mejor ese proceso educativo, ¿sí? Y entonces él decía y sostiene que la estructura conceptual de la teoría de educación va a estar dada por 3 niveles de conocimiento, es decir, se conoce sobre 3 cuestiones o sobre 3 tópicos. Un nivel previo que sería como un nivel metateórico, es decir, cómo se va a concebir ese objeto de estudio, desde qué campos
disciplinares se lo estudia, cómo se accede a conocer esa realidad, que tiene que ver con las metodologías de investigación, ¿sí? Que en algún punto es lo que estuvimos viendo en la unidad 1, ¿bien? Después, habría un nivel teórico y científico, que ahí ya vendrían a aparecer los aportes propios del campo de las ciencias de la educación y de otras disciplinas, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se nos empiezan a meter, digamos, y a conjugar la filosofía de la educación, la sociología de la educación, que nos aportan sus ideas para conocer esta realidad en la que se busca intervenir, ¿sí? La realidad educativa en la que se busca intervenir. Entonces, vamos a tomar los aportes teóricos de la ciencia de la educación y de otras disciplinas que desde su campo estudian a la educación para entender esta realidad que es la educación, ¿bien? Y después habría un nivel más de aplicación al que él reconoce como un nivel tecnológico, pero tecnológico no de tecnologías que nos permiten la digitalización de la información, ¿sí? Sino pensando lo tecnológico como el área del hacer algo, ¿bien? Por eso el nivel de la aplicación. ¿Qué sería el nivel de la intervención, del hacer? Este segundo momento, digamos, del conocer para el hacer, el saber para saber hacer, que sería cuando ya, habiendo tomado estas herramientas teóricas que nos ofrecieron la ciencia de la educación y las otras disciplinas que analizan y estudian la educación, a partir de esos aportes vamos a intervenir en el campo de la educación formal, no formal o informal, ¿sí? Si se quiere, como les decía, este nivel previo metateórico es lo que estuvimos trabajando en la unidad 1, este nivel de aplicación de estos aportes, sobre todo de las teorías críticas, porque nos paramos desde la materia en las teorías críticas, es lo que estuvimos viendo en la unidad 2. A ver, que Margarita Pacheco nos explicite y nos diga que no podemos pensar a la educación separada de lo que sucede en el contexto social, de las decisiones políticas que toman los gobiernos, es porque está parada en una mirada crítica de la educación, en una posición teórica crítica. Y ahora vamos a ver cuáles son las teorías críticas, cuáles son las no críticas, y ustedes van a empezar a hilar y a conectar y a relacionar todas estas ideas, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer en la unidad 3 es centrarnos en teorizar, ¿sí? Desde, como les decía, los aportes de la ciencia de la educación, la sociología, la filosofía, diferentes teorías pedagógicas y las posibles clasificaciones que tenemos de ellas. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se van ubicando? Yo trato de explicitar... Sí, profe. Sí, profe. Bueno, trato de explicitarles todas estas relaciones. Ustedes vayan tomando nota, ¿sí? Para que cuando empiecen a leer los textos y vuelvan a releer por ahí algunos de los textos de las unidades anteriores, vayamos así como conectando ideas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en esta clasificación. Esta clasificación la propone, como les anticipé, un teórico, una persona que es Dermeval Saviani. Ustedes van a tener un texto de Saviani para leer. Es un texto viejito, del año 1984. Pero eso, el que sea viejo no significa que haya perdido vigencia, ¿sí? Las categorías que él propone para clasificar a las teorías pedagógicas aún siguen siendo vigentes y si bien no hace una clasificación de todas las teorías que nosotros querramos, vamos a partir de su aporte, ¿sí? Y lo que él no diga, lo vamos a complementar con otros textos. Bien, ya les vamos a decir con cuáles, pero vamos a partir primero de lo que él plantea y de lo que él dice. ¿Está? Él dice que él propone, bien, para entender
o clasificar a todas las teorías que existen o que piensan o que analizan el fenómeno educativo, distinguirlas entre aquellas teorías a las que llama no críticas de aquellas otras teorías a las que llama críticas. Esta sería como una primer gran clasificación. ¿Y qué dimensión es la que él va a analizar para hacer esta primer gran distinción? Lo va a analizar en relación a la situación de la marginalidad en el contexto de América Latina. Es decir, cómo las situaciones educativas y cómo se concibe a la educación desde diferentes teorías generan o no situaciones de marginalidad y entienden o comprenden o intervienen sobre esas situaciones de marginalidad que se generan. Bien, entonces, dos conceptos claves acá. Este autor propone hacer una clasificación de todas estas teorías, que ya vamos a ver cuáles son, las vamos a ir estudiando y desmenuzando, pero la primera gran clasificación que hace es teorías no críticas y teorías críticas. Y para hacer esta distinción entre teorías críticas y no críticas, lo hace en relación a una dimensión en particular, que es cómo estas teorías van a entender las situaciones de marginalidad, particularmente en el contexto de América Latina. No va a hablar de Europa, de Asia, de Estados Unidos, va a hablar de América Latina. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Todas esas palabritas que yo dije son palabras mágicas y espero que las hayan anotado. ¿Bien? Porque después tiran palabras sueltas, pero no las ponen en relación. Y eso es lo que queremos, que vayan pudiendo poner en relación las cuestiones. ¿Estamos? A su vez, dentro de las teorías críticas, hace una segunda clasificación. O podemos hacer una segunda clasificación. En realidad, este autor solo va a hablar de las teorías críticas reproductivistas. ¿Bien? Hasta ahí llega. Pero, además de estas teorías críticas reproductivistas, que ya vamos a ver por qué se las entiende como reproductivistas, habría otro grupo de teorías críticas, pero que se las reconoce o se las identifica como no reproductivistas, o también llamadas o denominadas teorías críticas de la resistencia. ¿Está? O sea, tenemos a las teorías no críticas, que ya vamos a ver cuáles son, las vamos a nombrar. Las teorías críticas, que a su vez se subdividen en teorías críticas reproductivistas, teoría crítica no reproductivista, o su sinónimo es la teoría crítica de la resistencia. ¿Está? Dentro de las teorías no críticas, el autor reconoce tres grandes teorías pedagógicas o pedagogías, ¿bien? O teorías educativas. Teorías pedagógicas, pedagogías, teorías educativas, son todos sinónimos. Podemos tomarlos como, usando una categoría u otra, es lo mismo, ¿sí? Pero siempre tenemos que hablar teorías pedagógicas, teorías educativas o pedagogías, ¿bien? Y entonces ahí tenemos a la pedagogía tradicional, a los planteos de la pedagogía de la escuela nueva y a los planteos de la pedagogía tecnicista. Hoy no vamos a entrar a desarrollar cada uno, pero es importante que ya las nombren, las categoricen y las incluyan dentro de esta gran categoría que son las teorías no críticas. ¿Bien? A su vez, después vamos a ir tomando clase por clase para desarrollar cada una de ellas. ¿Está? A su vez, dentro de las teorías críticas, pero que el autor reconoce como reproductivistas, identifica a la teoría del sistema de enseñanza como violencia simbólica, ¿sí? A la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado y a la teoría de la escuela
dualista. ¿Bien? Esas 3 teorías pedagógicas o teorías educativas, tienen nombres un poquito más complejos y también va a ser más complejo entender qué es lo que plantean cada una de ellas, pero tienen que aprender a decirlos o a nombrarlos de manera completa, pero ya los vamos a ir desmenuzando y explicando para que no los aprendan de memoria, ¿sí? Porque si no, se olvidan de una palabra y ya. Vamos a ir desmenuzando los títulos de cada una de esas teorías para que rápido puedan construirlos cuando sea necesario construirlos. Y dentro de las teorías críticas no reproductivistas o teorías críticas de la resistencia es que se encuentran los planteos de 2 autores en particular, que son Giroux y Paulo Freire. ¿Bien? Sobre estas teorías críticas no reproductivistas o teorías críticas de la resistencia es lo que queda fuera del texto de Dermeval Saviani. Dermeval Saviani no incorpora estos aportes, ¿sí?, de las teorías críticas no reproductivistas o de las teorías críticas de la resistencia, con lo cual a esos textos y los planteos de esos autores los vamos a ver de manera independiente. Saviani lo que hace es trabajar sobre las teorías no críticas y sobre las teorías críticas reproductivistas. ¿Está? ¿Nos vamos ubicando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahí, Sabri, no sé si levantaste la mano para hacer alguna intervención o solo se te tildó... No, profe, le quería decir que tengo otra clase, tengo que entrar en otra clase y bueno, tengo que salir de esta. Bueno, no hay problema, pero después míralo al video hasta el final, ¿sí? Yo igual, Sí, profe, le quería hacer, pero lo de ver, le quería digamos, hacer esto de otra campo. consulta. Sí. Lo de los grupos que hablaba hace rato, ¿era del grupo principal o del grupo de 4 personas? No, del grupo principal, de estos grandes grupos en los que estábamos trabajando al comienzo. Claro, si nos queremos cambiar, ¿cómo hacemos? Ya vamos a pensar con Vanina cuál sería la mejor estrategia, ¿sí? Y ya durante el transcurso del día de hoy o de mañana les avisamos cómo haríamos esa dinámica. ¿Está? Bien, profe. Bueno, listo. Gracias. Tranquilo. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Bien. Retomo. Entonces, Saviani se va a ocupar de las teorías no críticas y de las teorías críticas reproductivistas, nada más. Hasta ahí llega su texto, ¿sí? Sobre las teorías críticas no reproductivistas o de la resistencia vamos a trabajar otros textos independientes. Y ahora, para poder entender las distinciones entre por qué clasifica el autor a las teorías críticas como críticas y por qué clasifica el autor a las teorías no críticas como no críticas, vamos a compartir, ¿sí?, una viñeta donde creemos que se refleja o se expresa muy bien esto que queríamos acá resaltar, ¿sí? Denme un segundito. Miren. Hay una viñeta o un cómic, está en este sitio web, que de todos modos se los vamos a enlazar en el aula, ¿sí?, que explica lo que son los privilegios, si se quiere, o cómo estas situaciones de marginalidad inciden en los procesos educativos y en la educación, ¿sí? La viñeta se llama One Plate, una bandeja de plata, ¿sí? Y trata sobre las historias de Richard y de Paula. ¿Están visualizando allí? ¿Sí? Dejen de lado Sí, la propaganda o lo que aparece, digamos, ahí al costadito, pero nos vamos a centrar acá en la viñeta esta. Fíjense, dice, la casa de Richard es cómoda, seca, sus estantes están llenos de libros, su nevera repleta de comida. La casa de Paula está llena de gente y nada más que eso.
O sea, no es solo eso, también está húmeda, ruidosa, ella se enferma con regularidad. Bien. Los padres de Richard harían cualquier cosa por su hijo. Buena, campeón, sos un genio. Así como los de Paula también hacen cualquier cosa por ella. Por eso es que trabajan 2 turnos y como que Paula en general se encuentra sola en su casa. Bien. Richard asiste a una buena escuela, con buena infraestructura, buenos colegas, a los profes les gusta lo que hacen, ¿sí? Mientras que en la escuela de Paula por ahí las clases están bastante abarrotadas, no hay becas suficientes, los profes siempre están fatigados o estresados, es como que dicen, uy, creo que necesito otro empleo porque con el sueldo que tengo no me alcanza, es el pensamiento del docente, ¿no? Y en la situación de Richard, ¿cuáles son las expectativas que tienen sus papás? Dice, tal vez desde esa realidad, las expectativas de su papá es que con un 750 no es suficiente y tal vez necesitaría un profesor particular para que pueda llegar a aspirar al 9 o al 10, ¿sí? Y expectativas que son muy diferentes a los de los papás de Paula, que con un 7 están súper contentos y le dicen que está perfecto y que no está nada mal lo que ha logrado, ¿bien? Durante todos esos años, esas pequeñas diferencias que existen entre la realidad de Richard y de Paula empiezan a notarse también, ¿sí? En el caso de Richard, sus papás le pagan la universidad, por supuesto que estamos hablando de que aparentemente asiste a una universidad privada, ¿sí? Mientras que Paula va alternando el trabajo con cursos técnicos, ¿sí? Evidentemente esta viñeta está hecha en un país o en una región en donde la universidad no es pública y gratuita como en nuestro caso, entonces no puede aspirar a una carrera universitaria, solo hace cursos técnicos y a pesar de eso, fíjense, está trabajando y estudiando ahí como de reojo, con muchas dudas acerca de poder seguir cursando. Tienden esas diferencias iniciales a lo largo del tiempo tienden a convertirse en diferencias aún más grandes, ¿sí? Por un lado, el papá de Richard le dice, tengo amigos que trabajan ahí, en ese lugar, voy a hacer una llamada para que pases la materia o te resulte más fácil, a lo cual le dice Richard, muchas gracias. Mientras que en el caso de Paula, la relación con su papá es que está enfermo y lo está cuidando en una sala de un hospital, ¿sí? Por cada pequeña diferencia que va pasando desapercibida, hay otra situación, ¿sí? Richard que va a pedir un préstamo para seguir pagando sus estudios y le dicen que sí, que se lo dan, mientras que Paula va a pedir un préstamo y le dicen, a ver, no, por tus situaciones y tu condición, no te puedo ayudar en el banco. Fíjate si podés pedir en una financiera, en donde seguramente los intereses van a ser mucho mayores, ¿no? Entonces, bueno, seguramente eso lo va a llevar a Richard a creer que merece estar en la cima y que todo es fruto de su trabajo, por ahí desde estas lógicas de la meritocracia, ¿sí? Y fíjense, digamos, ahí hay una persona, vos sos el hijo de tal, escuché, voy a tenerte en cuenta, ¿sí? Mientras que Richard cree que todo lo que ha logrado depende solo de su propio esfuerzo, Paula empieza a creer o a acostumbrarse a que todo el esfuerzo que ha hecho no resulta suficiente y nunca va a resultar suficiente, ¿sí? Porque solo depende de lo que haga ella, ¿sí? Y bueno, acá hay una escena final que es así como muy cruda, por supuesto, porque es una viñeta y trata de reflejar lo que intentamos reflejar de manera así como muy paradigmática, en donde Richard se ha recibido, lo saludan, hace una fiesta y le preguntan cuál es el secreto de su éxito y ahí se acerca Paula con la bandeja de plata, ¿sí? Y dice, permiso, disculpen, y ahí Richard comenta, menos quejas, más trabajo, es lo que yo siempre digo, estoy cansado que las personas que piden ayuda
porque a mí nadie me entregó nada en una bandeja de plata, ¿no? Y al escuchar eso, bueno, como que Paula le hacen ruido esas ideas y dice, bueno, ojalá, espero que no haya sido nunca así. Bien. Bueno. Esta viñeta, en realidad, bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Les suena? ¿En algún momento lo han pensado? ¿Les ha pasado? ¿Se han sentido identificados? Es algo que viven muchas personas día a día. Los que tienen mucha plata pueden tener mejores estudios, le va bien. En cambio, a los que no, se tienen que esforzar mucho, el doble, para poder lograrlo. Y a veces no llegan a poder recibirse, ¿no? Bueno. A mí me pasó como ella. Yo desde chica como que estoy trabajando, bueno, y ahora que estoy estudiando, ahora se me rompió el celular, así que estoy pagando también el celular, no es que todo me lo den a mí. Y también es muy complicado, pero igual estoy metiendo ganas en lo que puedo. Bien. Estas realidades existen, nos atraviesan, están presentes, ¿sí? Muchas veces no las vemos o las invisibilizamos o las desconocemos, ¿sí? Entonces, lo que propone este autor, Dermeval Saviani, es que hay teorías pedagógicas que pueden ver que existen estas diferencias, mientras que hay otras teorías pedagógicas que no las pueden ver, ¿sí? Entonces, por eso es la clasificación que él hace en relación a las teorías pedagógicas críticas y a las teorías pedagógicas no críticas. Quería traerles esta viñeta, no para que se centren en la viñeta, sino para que la usemos como metáfora para entender estas distinciones, ¿sí? Entonces, vuelvo a la presentación y ahora sí vamos a distinguir y a caracterizar esto de las teorías no críticas y de las teorías críticas. Básicamente, ¿cómo entienden a la educación las teorías no críticas? Para las teorías no críticas, la educación es un instrumento de igualación social, ¿sí? Entonces dicen, mediante los procesos de educación, a medida que las personas o los sujetos avancen en su escala educativa, van a poder salir de sus situaciones de marginalidad, ¿sí? La entienden como un instrumento de igualación social, de superación de esas situaciones de marginalidad que habitualmente viven. ¿Bien? Pero ¿cuál es el problema? Que entienden que la educación es autónoma e independiente del contexto social. Es decir, que esta vinculación o estas relaciones que en algún momento planteaba Margarita Pacheco, desde estas teorías no terminan de verlas, no las pueden reconocer. ¿Bien? Entonces, como no pueden reconocer que existe dependencia de lo que sucede al interior de las situaciones educativas, de lo que sucede en el contexto en el que viven esas personas, a la marginalidad la entienden como un problema o un estado de cada persona individual, ¿sí? Y a su vez la entienden como una enfermedad. ¿Qué significa que la entiendan como una enfermedad? La entienden como una enfermedad, es decir, algo que es transitorio, algo que en algún momento se va a sanar, se va a reparar, se va a curar y que esa persona va a poder salir de esas condiciones en las que está, ¿sí? Y que en última instancia, que salga o que no salga de esas condiciones en las que está, depende de lo que esa persona haga, ¿está? A la educación la van a entender como un antídoto para esa enfermedad y la piensan o la comprenden como una posibilidad de ascenso social. Cuanto más te formes, cuanto más accedas o asciendas en ese sistema educativo, lo más probable es que también asciendas en tu escala social. Es decir, si estabas en un nivel de pobreza marginal, cuanto más te eduques, vas a poder salir de esa clase social de marginalidad y vas a poder acceder a una clase media-baja, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Es que entienden a la sociedad como una cuestión armoniosa,
que las sociedades en realidad siempre van a tender a integrar a las personas, ¿sí? Que no existirían conflictos al interior de esas clases sociales. Es más, ni siquiera son conscientes de que existen estas clases sociales. ¿Bien? Con lo cual, podríamos decir, de hecho, no lo dice Derme-Balsaviani, pero otros teóricos plantean que tienen como una mirada inocente e ingenua sobre el rol de la educación y le otorgan a la educación una responsabilidad y un peso por ahí como muy grande, ¿no? Es como que la educación vendría a resolver todos los problemas que existen en la sociedad. Y otra cuestión que tendremos que tener ahí presente es que todas estas teorías, las que nombramos hace un ratito, la pedagogía tradicional, la pedagogía de la escuela nueva y la pedagogía tecnicista, a su vez son teorías que tienen una propuesta pedagógica y didáctica, que han ido desarrollando modos de cómo debería enseñarse a las personas. Bien, ese es un dato clave que tengamos en cuenta porque ya vamos a ver que las teorías no críticas no son teorías que tengan una propuesta pedagógica y didáctica en particular. Por eso a ustedes les va a resultar más fácil entenderlas a las teorías no críticas que a las teorías críticas. Pero no se preocupen que les vamos a acompañar en esa tarea. Ahora bien, pasamos a las teorías críticas. Las teorías críticas dicen, epa, la educación no es un instrumento de igualación social. La igualación nunca va a permitir que se supere la marginalidad, porque la educación en sí misma es un instrumento que discrimina y que por lo tanto va a terminar enriqueciendo, complementando o sosteniendo esas situaciones de marginación que existen. ¿Se acuerdan de Pablo Gentili y del texto de la exclusión y la escuela? Sin duda Pablo Gentili está parado acá, en estas teorías críticas, y por eso dice lo que dice, ¿sí? También sostienen las teorías críticas que la educación no es independiente de la sociedad y que al no ser independiente de la sociedad va a reproducir las diferencias sociales que ya existen en esa sociedad. Es decir, en la sociedad existen clases sociales claramente diferenciadas que cuando acceden a la educación no acceden todos al mismo tipo de educación y entonces este sistema educativo sigue reproduciendo esas diferencias que ya existían previamente. ¿Bien? Claro, autor que plantea esta cuestión de que no habría independencia entre sociedad, política, Estado y educación, es Margarita Pacheco, que ya lo estuvimos planteando. Claramente es otro autor que está parado en estas teorías críticas, ¿sí? ¿Cómo entienden a la marginalidad? Ahí, desde estos planteos teóricos, la marginalidad no es un problema de las personas individualmente. Ellos dicen, la marginalidad va a estar presente siempre en toda sociedad. Siempre en toda sociedad va a haber personas en un sistema social superior y otros que forman parte en esas escalas sociales que van a estar en un sistema inferior, ¿sí? Porque el sistema en sí funciona de esa manera, reproduce esas diferencias porque le sirve al sistema, ¿sí? Entonces, no es un problema de las personas que existe esta marginalidad, es un problema de la sociedad y del sistema mismo y se sigue reproduciendo y se va a seguir reproduciendo eternamente. Lo que hace la educación es legitimar, reforzar, sostener esas diferencias que ya existen en la sociedad. Existe una sociedad que está dividida en clases y hay grupos sociales claramente antagónicos. Hay grupos sociales que tienen el poder económico, el poder de la manufactura, de las grandes empresas, ¿sí? Y hay un sector, que es el sector de los trabajadores,
que siempre va a tener que seguir existiendo, que son los que aportan la mano de obra para este sector que tiene el poderío económico y que tienen las empresas, ¿sí? Y así funciona el sistema. Es una mirada bastante dura, ¿no? Pero que en alguna medida refleja este modelo capitalista que es el que estamos viviendo hoy en día, ¿bien? Sin duda, estas teorías críticas lo que hacen es aportarnos una mirada crítica sobre el rol que tiene la educación, ¿bien? No es una mirada muy esperanzadora, es una mirada más bien crítica y viene dada desde los aportes de la filosofía y desde la psicología, de la sociología de la educación, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los autores que aportan y nos traen esta mirada. Ahí lo que sí tenemos que distinguir, y con esto ya vamos cerrando, es importante que ustedes hagan este ejercicio de distinguir cómo conciben a la sociedad cada uno de este grupo de teorías, ¿sí? Las teorías críticas, las teorías no críticas. Es decir, la sociedad está es armónica, es ideal, todos tratan de ayudarse mutuamente, o existen sectores y grupos sociales claramente diferenciados que intentan perpetuarse en la posición y en el lugar en donde están. Ese es un parámetro y una distinción importante que ustedes deben hacer para poder distinguir cómo conciben a la sociedad un grupo de teorías y otro grupo de teorías. Otra dimensión que es importante que distingan es cómo conciben a la marginalidad, como un problema de las personas o como un problema del sistema mismo, ¿sí? Otra dimensión que es importante que distingan es cómo conciben la relación entre educación y sociedad. Educación y sociedad se piensan como cuestiones independientes, autónomas, dicotómicas, que nada tienen que ver, o plantean que existe una relación imbrincada y de dependencia que va a llevar a que la educación termine reproduciendo eso que sucede en la sociedad. ¿Bien? ¿Y cuál es la función que le asignan a la educación este grupo de teorías y este grupo de teorías? ¿Es una función reproductora, si se quiere, o es una función más bien productora? Reproductora y de sostenimiento de esas diferencias y de esas condiciones de marginalidad, o de quiebre o no de esas rupturas. Es decir, a la educación la entienden como una posibilidad de ascenso social, pero les diré que idealmente y de manera muy inocente, o entienden que la educación lo que va a hacer es reproducir esas diferencias y sostener las situaciones de marginalidad que viven muchas personas. ¿Está? Allí aparecen, sí, el aporte de las teorías no reproductivistas o de las teorías críticas de la resistencia, que ya les anticipamos que básicamente vienen planteadas a partir de los aportes de Giroux y de Paulo Freire. Ellos van a partir o van a basarse en las teorías críticas reproductivistas, porque en última instancia lo que hacen estas teorías críticas reproductivistas es denunciar esto que pasa, pero no proponen ningún cambio. Por eso, en alguna medida, es una mirada bastante pesimista de lo que puede hacer la educación, ¿no? Pero estas teorías van a tratar de dar un pasito más allá. Y entienden que la educación y que la escuela no solamente reproducen, sino que también podría ser una posibilidad o un espacio para transformar. Es decir, para generar transformaciones, no solo de tipo educativa, sino también socioeducativas. ¿Está? Es decir, desde esta corriente de pensamiento se entiende que la educación no solo va a reproducir, sino que también sería un espacio, un ambiente desde el cual se podría producir algo, crear, innovar, cambiar, ¿sí? Entonces, la palabrita posibilidad o es posible que generemos un cambio desde la educación y desde el sistema educativo, aparece con mucha fuerza, ¿bien? ¿Y por qué desde la resistencia?
porque lo que proponen es, si yo soy consciente de que estas diferencias existen, puedo verlas, puedo identificarlas, sería lo ideal que nos podamos constituir como un colectivo, agruparnos, reunirnos y tratar de hacer algo para superar estas situaciones que identifico como no oportunas, no propias, que me generan malestar y generar un cambio, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver los planteos de Giroux y de Paulo Freire, qué es lo que proponen. De hecho, lo que estuvimos viendo en el texto que leímos al comienzo del año, en donde Paulo Freire nos plantea esta idea de la relación de leer la palabra para poder leer el mundo, ¿sí? Pero no solo para leer el mundo y poder entender lo que sucede, sino también para transformar ese mundo en el que yo vivo, tiene claramente que ver con esto que estamos planteando ahora, ¿sí? Entonces, para eso tengo que ir incorporando todos estos conceptos, estas categorías, ir poniéndole nombres a las cosas, reconociendo para poder empezar a transformar, ¿bien? Y eso es lo que en alguna medida buscamos en el transcurso de esta materia. Me extendí por 15 minutitos, no era mi idea tomarnos más allá de 1 hora y media, pero con esto cerramos, ¿sí? Cerramos el encuentro de hoy y lo que les vamos a proponer es que lean el primer apartado del texto de Saviani, en donde él hace esta primer distinción entre las teorías críticas y las teorías no críticas. No dice más de lo que yo ya les dije, pero léanlo de las fuentes, ¿sí? Porque ¿qué es lo que estamos viendo con Vanina? ¿Cuáles son los errores comunes? Que de lo que nosotros le decimos, hacen un resumen del resumen del resumen y se quedan con un renglón de todo lo que nosotros expresamos o dijimos. No, chicos, porque eso no les da después herramientas conceptuales para poder analizar las realidades que queremos que analicen, ¿sí? Entonces, tomen nota de todo lo que hemos dicho, vayan a las fuentes, sumen a los apuntes que han tomado lo que dicen los autores, amplíen los apuntes, porque esa es la única manera que van a poder tener más herramientas después para poder analizar, entender y comprender los casos que nosotros les damos para que analicen, ¿sí? Bien. Bueno, ¿preguntas? Yo creo que no, profe. Me parece que quedó bastante claro. Bueno. Le vamos como una tareita de repaso para el miércoles que viene, vamos a diseñar un cuestionario, ¿sí? Que no va a tener más de 5 o 6 preguntitas, pero como para ir chequeando que van haciendo estas lecturas y que se van comprendiendo los temas, ¿sí? Celes. Profe, usted había dicho que este miércoles en el campus va a poner el nuevo tema que tenemos que estudiar. ¿Ya va a estar así, estudiemos? Sí, ahora se los habilitamos, ¿sí? Bueno. Antes, no se vayan, porque queríamos, bueno, indagar y ver si había algunas preguntas, algunas ¿Qué cuestiones. día es el cuestionario, profe? ¿Cómo? ¿Qué día sería el cuestionario? El miércoles, bien. ¿sí? ¿Les parece que lo hagamos a la nochecita, como lo habíamos hecho en alguna de las últimas oportunidades donde hay menos gente transitando en el campus? Sí, mejor, profe, porque esa hora no se traba y anda mejor. Bueno, buenísimo, lo hacemos para esa hora entonces. Profe, va a ser los temas que habíamos visto todo desde el principio de... No, de este tema en particular nada más, teorías críticas y no críticas, por eso van a ser 5 preguntitas, no más de eso. Ah, bueno. Sí, sobre ese tema. Bueno, gracias, profe. Bueno, esperen, no se vayan porque quiero que ahora miremos, les voy a compartir. ¿Se puede volver atrás? No, vamos a hacer que no se vuelva atrás. Vamos a ser muy malas. ¿Sí? Así que tómense tiempo para mirar y analizar cada una de las preguntitas.
Bueno, les quiero compartir, les queremos compartir un videíto, ¿sí? Es un corto chiquitito, como para terminar de reflexionar sobre estas cuestiones que estuvimos trabajando en el día de hoy. Y cómo por ahí las representaciones, los prejuicios que nos vamos construyendo condicionan también lo que vemos, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que dejamos de ver, lo que dejamos de escuchar, lo que dejamos de mirar, ¿sí? Así que con este videíto daríamos por cierre el encuentro de hoy, ¿sí? Bueno, ahí voy a compartir. Vidas paralelas se llama. Estas son María y Sofía. Las dos viven a miles de kilómetros de distancia, una en España y la otra en Colombia. A pesar de vivir en dos continentes distintos, las dos tienen muchas cosas en común. A ambas les gusta levantarse muy temprano para peinarse y prepararse antes de ir al colegio. A María le encanta desayunar cada mañana con su padre. A Sofía también, pero tiene que desayunar sola porque sus padres madrugan para ir al trabajo. María tarda 6 minutos en llegar al colegio. Sofía más de 30. Aunque las dos son muy buenas estudiantes, la escuela de María es más moderna que la de Sofía y su índice de fracaso escolar es prácticamente nulo. Por la tarde, María estudia inglés junto a su padre. Sofía tiene que ayudar al suyo y allí aprende cosas muy valiosas, pero apenas le queda tiempo para estudiar. Las vidas de María y Sofía son muy distintas, aunque las dos comparten una misma pasión: ver jugar a su selección. Para María su equipo es el mejor del mundo, para Sofía también. Sofía es de España y María es de Colombia. Las cosas no siempre son lo que parecen. Si buscamos fuera de los tópicos, podemos encontrar el norte en el sur en el norte, y los muchos mundos que el mundo contiene. Sé curioso y descúbrelos. Perdón, había quedado el audio de mi micrófono ahí activo. Generaba mucho ruido, ¿se pudo escuchar? Sí se escuchaba, pero sonaba como un eco, como que se volvió a repetir. Pero sí se escuchaba. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué habían supuesto al comienzo de las imágenes? ¿Y con qué nos remata el video al final? Sofía era de Colombia y María era de España. Y como España es como un país más desarrollado que Colombia, suponíamos que las vidas eran... Profe, que eran de diferentes clases también. Sí. Evidentemente son de diferentes clases sociales, ¿no? Pero esta representación que tenemos
de que España, son países desarrollados y entonces en España no existen condiciones no sé, no de marginalidad, porque no se ve, digamos, que sea una condición de marginalidad, pero sí, evidentemente son papás que tienen que trabajar, ¿sí? Mientras que en Colombia también existen clases sociales adineradas que, permiten, digamos, que María tenga la vida que lleva, ¿no? Esto nos pasa todo el tiempo también a nosotros. Por ahí creer, digamos, que los chicos que viven en el centro de San Miguel de Tucumán o en la capital en San Miguel de Tucumán tienen mejores condiciones de vida que aquellos que vienen del interior, no sé, de Alderete, de la Banda de Río Sarido o de Concepción. Y en realidad no tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Porque por ahí nos vamos construyendo esos prejuicios y cómo esos prejuicios condicionan o nos determinan los modos de intervenir, de trabajar, de decir, bueno, a ver, no sé, me toca ir a trabajar a la escuela de alta montaña. Bueno, la verdad, voy a hacer lo mínimo indispensable, porque total, esos chicos que viven ahí en esas condiciones de alta montaña nunca van a venir a estudiar a la Universidad de Tucumán, porque su condición es quedarse ahí a vivir, digamos, y seguirán reproduciendo lo que hacen sus padres, ¿no? Y entonces, es pensar y reflexionar desde dónde también nos posicionamos nosotros para hacer cada una de las intervenciones, pensándose ustedes también como futuros docentes y futuros profesores, ¿no? Uy, se quedaron mudos. Está fuerte la reflexión. Bueno. Totalmente, yo te sumo ahí un poquito, María Luisa, el tema de qué uno se puede plantear eso de darles a estos chicos herramientas, si pensamos, si tenemos ya esa concepción de que no van a salir de ese lugar, se van a quedar allí. Hablamos del interior y también acá en la ciudad muchas escuelitas marginales que, tenemos esa concepción y que no está bueno. No está bueno. Y la otra cosa que me parece súper interesante del corto es el papel del fútbol, ¿no? De alguna manera, cómo marca los equipos. Me parece súper interesante eso. Sí, y que tiene que ver con esto, con cuestiones que sin duda hay en común, que nos atraviesan y que están presentes más allá de las clases sociales, ¿no? Cosas que nos unifican, que nos hacen sentirnos pertenecientes a una misma sociedad, ¿sí? Como por ahí es el fútbol el que nos reúne y nos convoca y no otras cuestiones, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con cuestiones y prácticas culturales también. Sí. No es no es el ir a una obra de teatro, no es el ir a ver una obra, una muestra, ¿sí?, artística o un museo, sino que es el fútbol. Bien. Bueno. Estas cuestiones, a ver, hay como frases muy... recupero tu idea, Mariana, y con esto cerramos, ¿sí? Porque no quiero detenernos más, pero ser alguien en la vida. ¿Qué significa ser alguien en la vida? ¿Sí? Por ahí son frases hechas que en algún momento sería bueno que también las trabajemos. ¿Qué significa ser alguien en la vida? Me parece que la educación tiene mucho peso en eso. Pero en realidad creo que no es así, porque hay personas que se gradúan, por ejemplo, los abogados, y no tienen trabajo. Y como que tiene que ver mucho con eso. Sí, o se gradúan y tienen trabajo, y el trabajo que realizan, lo realizan siempre al margen de la ley. Digo, ¿eso significa ser alguien en la vida? No sé, me pregunto, digamos, me parece que no. Un planteo, una cuestión filosófica. Digo, el cartonero que ayuda a Lucas y lo orienta y le estimula a que lea, ¿es alguien en la vida? Claro. Sí. Claro, a veces también tiene que ver con la mirada del otro, de ser alguien en la vida, creo yo.
De hecho, filosóficamente, ser alguien en la vida desde el momento que nacemos, no es por un estudio, por un título, por algo de eso. Todos alguien en la vida, todos los que estamos acá presentes. Tal cual, el solo hecho de ser persona ya somos alguien en la vida. Sí, a mí me han dicho muchas veces esa frase de que estudie para que sea alguien en la vida. Y hay otras personas que no tienen un título, nada, pero son buenas personas. Son alguien. Bien. Esto es como para que vayamos también deconstruyendo o tratando de ir desarmando estas frases hechas que muchas veces tenemos incorporadas, ¿sí? Pero bueno, precisamente estamos en este espacio, ¿sí? Como para ir reflexionando también sobre estas cosas que forman parte del sentido común, de esas cosas que hemos ido escuchando todo el tiempo, pero que hemos naturalizado y que sería bueno que tratemos de ir desarmando. Desarmando en el sentido de ir pensándolas de una manera más profunda, ¿no? Para ver si las seguimos sosteniendo, si las seguimos reproduciendo, si las seguimos conservando o si empezamos a dejar de pronunciarlas. Bueno, chiquis, el miércoles que viene no tendríamos sincrónico, ¿sí? Seguramente dentro de 15 días sí, como para hacer devoluciones un poco más formal de los trabajos y seguir trabajando recuperando. Vamos a trabajar el miércoles que viene con la teoría de la pedagogía tradicional, ya les vamos a poner material sobre eso, y vamos a recuperar, a lo mejor dentro de 15 días, eso que vayamos trabajando en el aula, con la devolución de los parciales, y avanzar en alguna otra de las teorías pedagógicas que hemos ido proponiendo, ¿sí? Entonces, lo más probable es que nos vayamos encontrando cada 15 días, ¿bien? Para hacer como un encuentro y un seguimiento más sistemático. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Muy buena la clase, profe. Chao, profe, muy linda clase. Linda tarde. Muy buena Nos clase. vemos, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, profe.